Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva clase de historia para el pueblo, o para los millennials, o para el conjunto de sujetos colectivos e individuales que quieran aprender historia. ¿Cómo les va a todos? ¿Bien? Espero que muy bien. Esta es nuestra segunda clase, nuestro segundo video en vivo del año. Y el día de hoy nos convoca un tema terrible, espantoso, que es el tema del genocidio anticomunista en Indonesia. Una de las matanzas y genocidios no solo más crueles y terribles de la historia, sino que uno de los más invisibilizados. El día de hoy vamos a hablar de un episodio que ha sido de manera consciente apartado del discurso público durante décadas. De hecho, y como vamos a ver, el propio país de Indonesia tiene una relación muy problemática con esta serie de eventos que ocurrieron hace no tanto. Estamos hablando de una serie de episodios que transcurren desde finales de 1965 hasta entrado en 1966 y que después se prolongan, digamos, con distintas explosiones de violencia a lo largo de las siguientes décadas. Así que eso es lo que nos convoca el día de hoy. Bien, así que antes que nada, bienvenidos a todos los que han estado en lo que ha sido la previa, haciendo comentarios, ahí veo sus mensajes y demás. Antes quiero hacer una serie de anuncios. Breves, muy brevemente. Me olvidé de un flyer, pero no importa. En marzo voy a estar dictando un curso sobre la última dictadura. La inscripción ya está abierta. Ustedes pueden enviarme un correo por la dirección que está en la descripción del video, que es elprofe@historiaparamillennials, con doble L y con doble N, y consultarme para hacer la inscripción. Van a ser 4 clases que van a versar cada uno sobre el proyecto del proceso de la última dictadura, una segunda clase sobre el terrorismo de Estado, el Estado terrorista, parafraseando a lo que es el trabajo de Eduardo Luis Duhalde, el Duhalde bueno, tema para otro día. El neoliberalismo tecnocrático, un análisis de lo que fue la política económica de la última dictadura y su relación con el empresariado argentino y el capital internacional. Y una cuarta clase que va a ser sobre el fin de la dictadura y la transición política, ¿no? Lo que es la derrota de Malvinas, su impacto, el movimiento por los derechos humanos y demás. Ahora, por otro lado, también les quiero anunciar que nada, dentro de lo que es el formato presencial tenemos eventos, así que vamos con eso. Este sábado, el sábado que viene, este sábado, es en 3 días, ok, el sábado a todos los que tienen sus reservas los veo a las 20 horas en Caras y Caretas para mi primera presentación del año, que va a ser la primera entrega, la primera presentación de Grandes Boludos en la Historia. Fíjense que no es la historia argentina, porque los boludos son un fenómeno internacional. Por más que no utilicen ese mismo significante, el significado está presente por todos lados. El 25 de febrero los veo a las 20 horas en Caras y Caretas. Obviamente a todos aquellos que hayan hecho la reserva y cuenten con su entrada. Bien, ahora, es muy importante que los que hicieron la reserva se hayan comprometido a ir. Porque mucha gente quedó afuera y no puede ir el 25 a Caras y Caretas. Pero ojo, no pudiste hacer la reserva para el 25, esto es importante. Estamos hablando de los que no pudieron hacer la reserva. Así que nadie que haya reservado el 25 reserve también para lo que voy a indicar ahora, porque los mato, los purgo a todos, Si no pudiste reservar para el 25, no pasa nada, porque por localidades agotadas, el 4 de marzo tenemos otra función en Caras y Caretas de Grandes Boludos en la Historia. En estos días tengo entendido que para el viernes va a estar habilitada la posibilidad de reservar sus entradas. Así que aquellos que no hayan podido reservar, se reservan para el sábado 4 de marzo. Que vamos a hacer una segunda edición para que nadie se quede afuera. Y de nuevo, si llegara a ocurrir que no pueden venir porque les queda lejos la capital federal y son de zona oeste, mi tierra natal,
Les aviso que estén atentos porque, a demanda del público, puede que estemos en otros lugares. Pero paciencia, vayan estando atentos también al 11 de marzo. Así que, eso. Este sábado 25 vamos a estar en Caras y Caretas, pero también vamos a estar el sábado 4 de marzo para una segunda entrega. Así que si no pudieron hacer reserva para el 25, en estos días, cuando se habilita, hacen reserva para el 4. Y nos vemos el 25, este fin de semana, aquellos que ya tienen, y nos vemos el otro con los demás. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Como estábamos diciendo, y acá hay un gran tema, nosotros estamos muy acostumbrados a haber consumido lo que es el aparato propagandístico de las potencias occidentales y sobre todo el discurso estadounidense sobre lo que fue la Guerra Fría, sobre lo que fue la historia del siglo XX. Hay toda una serie de episodios que tiene que ver con lo que se ha conocido como las guerras secretas de la CIA, que no solo no están presentes en el discurso público, sino que en aquellos momentos en donde se los presenta el discurso público, nos encontramos con idealizaciones espantosas. Acá quiero hacer un comentario sobre lo que es, por ejemplo, el hecho de que una de las sagas de videojuegos más importantes del mundo, que es Call of Duty, no solo tiene una saga particular que es Black Ops, que naturaliza el hecho de operaciones encubiertas, que son básicamente operaciones clandestinas, que violan el derecho internacional, que muchas veces, o sea, ahí vos estás viendo una versión idealizada para que te sientas muy bien de estar clandestinamente en otro país, pero que muchas veces estamos hablando de fuerzas que actúan de manera irregular, violando no solo el derecho internacional, sino todo tipo de derechos humanos y participando de operaciones al estilo Escuadrones de la Muerte. Quiero destacar esto porque siempre recuerdo cuando en un momento se hablaba de que la Mujer Maravilla iba a estar en la Guerra Fría, en una secuela que iban a hacer, y uno decía, ¿y qué va a estar haciendo? ¿Entrenando torturadores en América Latina? ¿Va a estar participando de escuadrones de la muerte en distintos países? ¿De la Operación Fénix en Vietnam para torturar y desaparecer personas? Porque hay toda una serie de acontecimientos, de maniobras y estrategias que han tenido que ver con no solo la doctrina de la contención y la contrainsurgencia, sino también, además, la Segunda Guerra Fría, que han llevado a Estados Unidos a protagonizar episodios de los más terribles. Ya que estamos, vamos a hacer una recomendación. Para los que no lo ubican, está el amigo Jeremy, que es un querido renegado estadounidense que tiene un canal que les quiero recomendar, se llama Intervenciones Gringas. Esto que vamos a aplicar hoy no está en Intervenciones Gringas ni nada, pero ya que estamos, se los quiero recomendar. Él igual tiene una cantidad de suscriptores enorme, no hace falta que yo lo recomiende, pero es un muchacho estadounidense que vive en México y que tiene un canal dedicado a exponer todos los crímenes del imperialismo norteamericano y también los crímenes de Estados Unidos en su propio país contra sus minorías. Así que se los recomiendo. Puede que hagamos algo con Jeremy próximamente, pero nada, no vamos a adelantar. Bien, eso por un lado. Por el otro, cuando nosotros pensamos en todos estos discursos, tenemos que considerar que hay toda una serie de episodios de la historia contemporánea que no han sido visibilizados y que han sido, digamos, han sido ocultados de forma adrede. Y cuando los pensamos como episodios marginales de la historia de la humanidad. Pero son parte, no solo de la historia de países que han estado marcados por este tipo de operaciones, sino que son también parte de un cuadro mucho más grande en el que el anticomunismo beligerante y toda esta serie de operaciones encubiertas, golpes de Estado, matanzas planificadas y demás han formado parte del ordenamiento geopolítico mundial. Por eso, en particular, lo que nos convoca el día de hoy, que es el genocidio anticomunista en Indonesia, es parte de una imagen mucho más grande. En el idioma del imperialismo, the bigger picture, ¿no? Por eso la clase de hoy se denomina Indonesia, anticomunismo, dictadura y genocidio. Nótese que en montones de artículos no van a encontrar la palabra genocidio, van a encontrar la palabra masacre. Pero acá estamos hablando de, como veremos, el exterminio planificado de una porción de la población
por motivos ideológicos y políticos. Pero está más que claro que hubo una práctica genocida en Indonesia. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Van a sobrar detalles escabrosos y espantosos. Pero uno de los temas más interesantes es esto. Es un genocidio notoriamente anticomunista. Y fíjense que no estamos tan acostumbrados a escuchar este tipo de prácticas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, el exterminio de población en las dictaduras latinoamericanas, aparece el elemento de la subversión, del enemigo infiltrado, del enemigo interno. Pero el punto interesante es que en Indonesia, los propios responsables del exterminio de población aseguraban estar persiguiendo y aniquilando comunistas. ¿Cuál es el motivo? Hay que exterminar a los comunistas. A todos. Y vamos a ver que este discurso y esta retórica anticomunista beligerante que hicieron propia los responsables del exterminio está presente hasta el día de hoy. A tal punto que, como vamos a ver, en Indonesia la impunidad no solo es una impunidad en los hechos, una impunidad que tiene que ver con el no cumplimiento de ningún tipo de pena, el no sometimiento de ningún tipo de juicio, sino que también es una impunidad que es discursiva y es cultural. ¿Qué hicieron? Nos salvaron del comunismo. Después les voy a recomendar una serie de cuestiones con esto, un material que considero muy necesario que vean. Pero bien, ya vamos a estar con esto. Indonesia es el epicentro de una de las masacres más terribles de la segunda mitad del siglo XX, una masacre que además ha sido invisibilizada. En esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es a una serie de miembros del ejército indonesio que están llevando a un posible supuesto comunista que estadísticamente lo más probable es que haya sido exterminado y asesinado de una forma brutal, que fue el destino de la mayoría de los comunistas en Indonesia durante un año nada más. Quiero decir la mayoría, no quiere decir que se terminó en ese año, sino que en solo un año se llevó adelante el aniquilamiento de todo un movimiento político. Y no estamos hablando de un movimiento político minoritario. Estamos hablando de un movimiento político que, como vamos a ver, era el movimiento comunista, uno de los movimientos comunistas más importantes del mundo. Y fue desaparecido del mapa, en el sentido más literal del término. Cuando nosotros pensamos en Indonesia, nos suena como algo muy lejano. Pero solo algunas cuestiones. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. O sea, no es una cosa pequeña la que estamos hablando. Hablar de una masacre en el cuarto país más poblado del mundo, una matanza a gran escala, es por lo menos considerable si queremos pensar la historia en general, global. Porque fíjense esto, para que pensemos, yo no es que sea el gran adalid del pensamiento decolonial, obviamente reniego del colonialismo y del imperialismo, pero pensemos cómo solemos conocer episodios de la historia de montones de países occidentales que muchas veces no están vinculados a nuestro presente o nuestra trayectoria histórica latinoamericana. Y de repente, una masacre a gran escala o un genocidio en el cuarto país más poblado del mundo, a gran parte del público no le resuena, no está familiarizada, no ocurrió, no pasó, no figura. Fijémonos entonces cómo hay ciertos muertos, que esto es obvio, ¿no? Estoy diciendo una obviedad, pero el carácter blanco de algunos muertos impacta muchísimo más que el de otros. Y en Indonesia no podría ser más claro. No solo la impunidad de la que gozaron los genocidas por el apañamiento que hicieron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la propaganda de Estados Unidos y el Reino Unido, sino además cómo se ha construido una narrativa histórica nacional en Indonesia en la que no hubo genocidio, había que eliminar el comunismo, y en el mundo esto fue apartado, invisibilizado. Pero bueno, no estamos hablando de un episodio menor.
Destaco esto porque no es por decir que fue menos terrible, pero algo que se citaba cuando fue el genocidio de Ruanda, en la década del 90, es bueno, Ruanda es un muy pequeño país africano que la gente no sabe ubicar en el mapa. Bueno, está bien, ponerle que puedo entender eso. Hoy en día igual todos ubicamos mucho más el genocidio de Ruanda que el episodio que estamos explicando el día de hoy, seguro. Va, les cuento, calculo, supongo. Pero Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Y esto ocurre hace menos de 60 años. No puede estar fuera del discurso histórico, de la narrativa que se aprende. Hoy armé un posteo sobre esto y me encontré con estudiantes de historia, egresados de la carrera de historia, que me decían, yo nunca vi esto. No tenía idea de que esto hubiera ocurrido. Y pensemos en la gravedad de no saber. No estoy culpando al estudiante que no se enteró de esto, sino de que no esté presente en el discurso público, en la práctica de la enseñanza de la historia, este hecho, este episodio, que no es un episodio menor. Pero bueno, sin más lejos, Indonesia es un país que declara su independencia, vamos a ver después, más desarrollado, vamos a hacer un resumen ahora, básicamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, bajo el liderazgo de Sukarno. Sukarno, héroe nacional, fundador del Partido Nacional Indoneso, es uno de los máximos representantes de lo que fue el bloque de países no alineados. Sukarno no solo fue el héroe de la independencia de Indonesia, sino que fue su principal líder nacional en el contexto de la Guerra Fría. Y en ese contexto de la Guerra Fría, el movimiento liderado por Sukarno pretendía conformar un proceso de desarrollo nacional e independencia política que no responda a las potencias. No solo a Estados Unidos, sino que en su momento tampoco incluso a la Unión Soviética. Por eso, Sukarno fue uno de los grandes propiciadores de que surja el movimiento de países no alineados. Acá pueden hacer el chiste que todos sabemos que alguien va a ser porque somos argentinos, o muchos somos argentinos, y es, claro, Sukarno fue el Perón de Indonesia, ¿no? Hagamos ese chiste. Siempre encontramos el Perón de otro país. Nasser fue el Perón de Egipto, pero de acá a la China. Pero lo hablamos en otro momento. La cuestión es que Sukarno construyó un enorme apoyo político, social, en un país que no solo es un estado federal originalmente, sino que es un país atravesado por todo tipo de desigualdades religiosas, lingüísticas, étnicas y culturales. Así todo, Sukarno era indiscutiblemente el mayor líder histórico de la Indonesia moderna, es el primer presidente de un país, fue parte de su independencia y tiene un enorme apoyo en un país que está dividido por todo lo demás. Pero el punto más grave para las potencias occidentales es que este líder nacionalista, que construyó una serie de equilibrios y contrapesos políticos muy diversos, obtuvo un gran apoyo a partir de la década del 50 del Partido Comunista de Indonesia. Y acá está lo imperdonable. El hecho de que Sukarno tenga una alianza con el Partido Comunista de Indonesia va a llevar a que sea considerado un gran dolor de cabeza para Estados Unidos y las potencias occidentales. Estamos hablando de, les spoileo, el primer país independiente del sudeste asiático, el cuarto país más poblado del mundo, tiene un gobierno nacionalista. Y ese gobierno nacionalista está aliado con el Partido Comunista. Y ese Partido Comunista es el tercer partido comunista más grande del mundo. Era una inmensa bandera roja para el pensamiento geopolítico estadounidense. Así que el hecho de que Sukarno haya estado aliado con este Partido Comunista de Indonesia va a llevar a que asuma una serie de posturas geopolíticas que no hubieran sido esperadas en un primer momento. Lo que empezó siendo parte del bloque de países no alineados se convierte en los años siguientes en un proyecto político que
incluye alianzas y acercamientos con la Unión Soviética, la Cuba de Castro, la República Popular de China, Vietnam. Estamos hablando de, de un fenómeno peligroso para una región como es el sudeste asiático. Pensemos en la teoría del dominó. Esta teoría que fue tan expuesta en tiempos de la guerra de Vietnam, que es contemporánea a este fenómeno, que es, bueno, si cae Vietnam, todos los demás países de la región van a caer bajo la órbita del comunismo. Un poquito tuvieron razón los yanquis en esa paranoia, pero solo ligeramente. El hecho de que Indonesia esté en una región estratégica entre lo que es el Océano Índico y el Pacífico. Mire hacia Oceanía y al mismo tiempo mire hacia Asia. Sea un país inmenso y además disponga de importantes recursos naturales, va a llevar a que los Estados Unidos posen sus ojos sobre el fenómeno político que está ocurriendo y se propongan eliminarlo. Es así que los servicios de inteligencia en Estados Unidos inician una serie de maniobras políticas con el objetivo, primero, de derrocar a Sukarno mediante un movimiento separatista o reducir el poder que éste tenía. Y posteriormente, lograr generar divisiones y disensos dentro del ejército de Indonesia con el objetivo de desestabilizar y provocar un golpe de Estado. Esta serie de maniobras van a terminar llevando a que uno de los principales generales de Indonesia, que va a ser Suharto, se proponga, a partir de establecer relaciones con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, tomar el control del país. Hay toda una campaña que emprenden no solo los medios de comunicación de Indonesia, sino los de Estados Unidos y el Reino Unido, para azuzar a las Fuerzas Armadas contra el inminente peligro comunista. Los comunistas están próximos a tomar el poder. Y como están próximos a tomar el poder, bienvenido el camarada combatiente puntero Federico Badaloni, como están próximos a tomar el poder, hay que tomar una acción rápida, destructiva, que acabe con la amenaza comunista. Es así que Suharto, como general del ejército de reserva de Indonesia, que permanecía en la retaguardia, en esta época Indonesia y a lo largo de su historia tiene una serie de conflictos fronterizos con lo que eran las demás exposesiones de Holanda, en lo que eran las Indias Orientales y el Reino Unido. Como tal, se ponga a la cabeza de una verdadera campaña de exterminio contra el Partido Comunista de Indonesia. Esa campaña de exterminio se desata con la excusa de un posible golpe de Estado comunista. Ese posible golpe de Estado comunista, remarco el posible, en realidad hubo una maniobra, un levantamiento de ciertos sectores del ejército que eran cercanos al Partido Comunista, pero no necesariamente eran comunistas o no, pero pretendían establecer un régimen comunista. Lo cierto es que con lo que fue ese proyecto o ese intentona golpista, se produce el asesinato de algunos generales indonesios, 6 generales indonesios, y Suharto aprovecha la ocasión y todo el clima de paranoia anticomunista que se había construido para lanzar una gran campaña de matanzas en la capital de Indonesia, que es Yakarta, y en los principales centros urbanos, y después por el resto del país. Es así que el ejército de Indonesia y los grupos paramilitares y los gángsteres indonesios son movilizados a gran escala para exterminar a todos los miembros del Partido Comunista. Puede sonar una exageración. Puede sonar como una exageración, pero estamos hablando de que hubo una decisión consciente de exterminar a todos los miembros del Partido Comunista. Después, o sea, además del exterminio de los miembros del Partido Comunista, se produjo la persecución
de opositores políticos, intelectuales, periodistas, líderes campesinos, sindicalistas, miembros de minorías étnicas, sobre todo chinos, porque chino tenía que ser comunista, entonces había una doble entre la xenofobia y el anticomunismo, se generaba un cóctel terrible, por el cual las minorías chinas fueron aniquiladas. Y se extendió un régimen de terror a gran escala que tuvo una brutalidad particular. Los asesinatos no solo se llevaron adelante de forma pública en muchas ocasiones, sino que los métodos que usaron fueron de los más brutales. De nuevo, esto parece que es como algo repetitivo, pero decimos de los más brutales porque fueron realmente los más brutales. Se utilizaron muchísimas armas blancas, torturas, mutilaciones. Hubo centros de tortura, centros de exterminio apartados, persecuciones, pero además de eso, un fenómeno de linchamiento y masacres masivas, colectivas, a plena luz del día, a los ojos de todo el mundo, y un absoluto asusamiento. Pero además de esto, hubo una absoluta campaña de ponderación de Suharto como el salvador de Indonesia. Revista Time, Indonesia, la tierra que los comunistas perdieron. O sea, está glorificando a un líder de un proceso genocida en la revista Time. No es que sea la primera vez que lo haga la revista Time, ¿no? Todos, calculo, están familiarizados con la famosa portada con Hitler como el hombre del año. Después ponen payasos como Zelensky, pero eso es tema aparte. Bajada de línea. Bueno, hubo una enorme campaña propagandística en favor de la matanza de comunistas. Y esa campaña propagandística permitió presentar a los ojos de la opinión internacional lo que estaba ocurriendo como un proceso de conflicto interno contra la amenaza comunista. Una amenaza comunista que tenía que ser desarticulada. Aunque supusiera el exterminio de población a gran escala con los métodos más brutales y terribles. Che, por las dudas, no se dieron cuenta, pero entre el conflicto armado interno y esto, la monetización de YouTube es imposible. Así que nada, todos los aportes que quieran hacer son bienvenidos. Igual hablamos de eso al final del video. Pero por las dudas, ¿no? Como que quiero triunfar en YouTube. Ya sé, voy a hablar de temas escabrosos de la historia que son imposibles de monetizar. Pero bueno, uno tiene que vivir de algo. Lo cierto es que si yo no hablo de esto, no sé qué más hablar. Lo cierto es que esos métodos terribles fueron utilizados, como dijimos, por las Fuerzas Armadas, pero también por grupos paramilitares y los gángsteres. Los Preman, así le decían en Indonesia, que vamos a ver eran bandas criminales anticomunistas movilizadas y armadas por el propio ejército para exterminar a estos grupos. Esas matanzas, que iniciaron sobre todo en los centros urbanos, se extendieron a todo el país. Primero los centros urbanos y después comunidades rurales, grupos campesinos. Hablamos de esto, cientos de miles de personas exterminadas con una enorme rapidez y brutalidad. Pero el punto más importante es que la CIA participó activamente de todo este proceso. La CIA no solo montó una campaña propagandística en favor del exterminio de los comunistas, no solo defendió ante la opinión internacional lo que estaba haciendo el régimen de Suharto, sino que los servicios de inteligencia prestaron información y listas para permitir el exterminio de dirigentes y militantes comunistas en todo el país. Y no solo la CIA, sino que los servicios de inteligencia del Reino Unido también estuvieron involucrados. Así que dos de las principales potencias, dos referentes de la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en el mundo occidental, fueron cómplices de un terrible genocidio por cuestiones ideológicas.
Las matanzas permitieron que Suharto se posicione como el hombre más fuerte de Indonesia, a pesar de que Sukarno, entre comillas, aún gobernaba. Lo cierto es que Suharto actuó con independencia, tomó el poder de la situación, exterminó también a los militantes que apoyaban a Sukarno, además de los comunistas que apoyaban a Sukarno, muchos simpatizantes de Sukarno eran aniquilados bajo el pretexto de ser comunistas. Es así que en 1967 Suharto termina de llegar definitivamente al poder con la obligación de Sukarno de renunciar y permanecer bajo arresto domiciliario. Va a morir 3 años después. Lo cierto es que Suharto ya ejercía el gobierno prácticamente de facto desde el 66 e inicia una dictadura que dura 31 años. Suharto gobierna bajo una dictadura el país, el cuarto país más poblado del mundo, apoyado por Estados Unidos, con una terrible corrupción, subsidiado económicamente por Estados Unidos, realizando políticas de apertura económica que permitieron la entrada de empresas estadounidenses, interesadas sobre todo en la explotación del petróleo, que es el 78% de las exportaciones de Indonesia en esta época. Todo esto bajo la absoluta complicidad de los medios de comunicación estadounidenses, de los servicios de inteligencia. 31 años de una dictadura, esto no es por exagerar, mega corrupta, que había practicado un genocidio, que exterminó su posición política, que permaneció en el poder sin importar lo que ocurriera. 31 años seguidos. Suharto recién renuncia en 1998. Por las dudas, para ponerlo en perspectiva, Suharto llegó al poder y estaba Lyndon B. Johnson. Y los vio pasar a todos. Bueno, viene Lyndon B. Johnson. Bueno, viene Nixon. Bueno, viene Gerald Ford. Viene Carter. Sí, sí. Ok. Bien, ¿quién viene ahora? Ah, ese se llama Reagan, viene Reagan. Ah, Bush padre. Ok. Ah, Clinton. Los vio pasar a todos. Así. De eso vamos a hablar el día de hoy. Esta fue nuestra introducción. Así que el día de hoy los invito a que hablemos de Indonesia. Anticomunismo, dictadura y genocidio. Por las dudas, ya que estamos acá, ¿no? Y no me molesta, vamos a hacer el mangueo primero. Vamos a hacer el mangueo antes de empezar la clase. Les pido mil disculpas por esto. Pero bueno. Por favor, denle like a este video. Por favor. Hay 169 personas. 170. Bueno. Pero solo hay 90 likes. ¿Por qué no le pusieron like? Pónganle like. Mejoren el algoritmo. Ayuden al algoritmo. No, vamos a hacer el mangueo al final. Vamos a hablar. No, vamos a hacer el mangueo ahora. Bien, si quieren bancar este canal, si quieren bancar este proyecto, no olviden que pueden hacer aportes a través de los links de Mercado Pago que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. Si no, pueden hacerse miembros del canal y de esta forma pueden hacer un aporte mensual. También pueden hacer un aporte mensual a través de Mercado Pago. Y si no tienen Mercado Pago y si no les gusta hacer la política de miembros, también tienen links de PayPal para poder hacer aportes mensuales fijos o únicos. Y eso es todo, listo, bla, bla, bla. Uno tiene que comer, bla, 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 la docencia. Perfecto. Listo. Terminamos. Haremos uno al final con un recordatorio de las funciones. Bien. Hasta acá. Lo que nos convoca entonces es entender de dónde viene todo el proceso de lo que va a ser el genocidio en Indonesia. Para eso hay que hacer algunos señalamientos. Bien. Indonesia. Breve repaso. Bien. Indonesia es un país relativamente joven. Como país, como Estado, nación moderno. Como Estado, nación moderno, por las dudas. Indonesia declara su independencia en agosto de 1945, aunque tuvo una guerra de independencia contra las fuerzas holandesas, apoyadas por el Reino Unido, también en esa ocasión, que duró 4 años y fue sangrienta. Ya vamos a hablar de ello, ¿no? Ya viene un poquito de eso. Como tal, Indonesia tiene la particularidad de ser un país absolutamente insular.
es un conjunto que abarca más de 1700 islas. O sea, de todos los países, prácticamente este es el archipiélago con más islas de todo el mundo. O sea, Indonesia es básicamente un enorme conjunto de islas de todos los tamaños. Está, como dijimos, a caballo entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Está entre Oceanía y está entre Asia. Es prácticamente el país más grande del sudeste asiático. Y además de ser el país más grande del sudeste asiático, como dijimos, es el más poblado porque es el cuarto país más poblado del mundo. Y como dice acá un compañero, eso también es cierto, no lo iba a mencionar, pero es el país insular con más fronteras internacionales que existe. Indonesia, además de esto, además de ser un enorme cúmulo de islas, tiene la particularidad de que está a caballo entre montones de circuitos comerciales, culturales, históricos. Esto ha llevado a que, como país, Indonesia esté marcado por una enorme diversidad cultural. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, fundamentalmente porque la población de Indonesia es étnicamente muy amplia. Hay de todo, hay población que proviene de las islas del Pacífico, población de Asia continental que proviene de India y que proviene de China. Tenemos población que es mucho más cercana a lo que es la región de Oceanía. Esto lleva a que, por ejemplo, a lo largo de la historia de Indonesia tengamos etapas, primero, de las sumas de religiones del Pacífico que me son desconocidas. Perdón, pero bueno, no es mi campo de expertise. Pero que sí, por ejemplo, hayamos tenido una enorme expansión del hinduismo. En otros momentos, una enorme expansión de lo que es el Islam. Para lo que es el periodo que se abre después del siglo XIII, el Islam es XIV, el Islam es absolutamente preponderante en Indonesia y lo que es la región se convierte en una suma de sultanatos. Pero también tenemos la expansión china, los chinos traen el budismo. Bueno, Rachel Laudan, cuando analiza lo que es esta región, en su libro que es Historia de la Cocina, me gusta mucho comer, tema para otro día, plantea esto, hay una enorme combinación de elementos que provienen de la cocina china, de la cocina india, de la cocina del Pacífico. Es muy amplio el fenómeno cultural de Indonesia, a tal punto de que nosotros tenemos montones de religiones conviviendo problemáticamente en más de una ocasión. ¿Cómo chucha llegó el Islam ahí? El Islam es la segunda religión más extendida del mundo después del cristianismo. O sea, primero te tenés que preguntar cómo llegó el cristianismo a todos lados, que es una historia para otro día. Y después, posteriormente, el Islam desarrolló una enorme expansión. La primera vez que llega el Islam es durante la época del califato abásida. Esa es la primera vez que llega el Islam a Indonesia. Acá me dicen, puede decirse que es el país más poblado del hemisferio sur? Sí. No. Sí. Pará. No. Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, es el... Sí. No, pero el punto es que Indonesia está a caballo entre los dos. A Indonesia no lo atraviesa el Ecuador, o sea, también está en el hemisferio norte. Y ahora me perdí. Estoy muy conflictuado con esto. No, pará. No, Indonesia lo atraviesa el Ecuador. Está entre los dos hemisferios. Que yo recuerde. Sí, tiene que estar entre los dos hemisferios. No lo había pensado como un país del hemisferio sur, pero sí, efectivamente. Sí. Volviendo. Acá me están preguntando, no solo me dicen, ¿cómo llegó el Islam a esta región? Bueno, pensemos lo siguiente. Indonesia no solo es un país que tiene población musulmana, es el país con más población musulmana del mundo.
O sea, por un lado, Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Tiene, no me quiero equivocar, creo que 273 millones de habitantes. Espero haberle pegado al número exacto. Si no me equivoco, 273 millones de habitantes de Indonesia. Tiene un gran problema de superpoblación en su capital, Yakarta. De hecho, hay muchas movidas para mover lo que es la capital para evitar un poquito lo que es la acumulación. Pero además de esto, es el país con más musulmanes del mundo. Lo cual le da incluso muchísima importancia geopolítica para el mundo musulmán. Yo cito esto porque muchas veces la gente asocia árabe con musulmán. Y la población de Indonesia, por más que en algún momento hubo alguna inmigración, no es árabe propiamente. Pero el país es de mayoría musulmana. Igual hay otras religiones, hay hinduismo, hay budismo y otras religiones menores. De hecho, en el último tiempo ha habido toda una serie de denuncias porque las violaciones de derechos humanos son algo estructural en este país del sudeste asiático. Y hoy en día hay una serie de medidas que se han impuesto por las que se están planteando montones de limitaciones a los derechos civiles vinculadas a restricciones religiosas de todo tipo. Incluida, por ejemplo, hace poco hubo un escándalo por la prohibición del sexo extramatrimonial. Perdón, del sexo prematrimonial. Y no sé, calculo que el extramatrimonial también. Momento aliade. Odio todo ese fenómeno. No importa. No de cuestionar la hegemonía, pero odio esa visión obsecuente. Así de... Pero Indonesia, así todo, es un país extremadamente machista y de hecho un poquito de lo que fue la práctica de la violencia durante el momento del genocidio está vinculado a eso, como vamos a ver, pero hay todo un fenómeno de prostitución, de violación de menores terribles, así que nada, a pesar de que puede estar prohibido, en la práctica eso va a implicar que nada, haya una situación de sometimiento a la mujer tremendo. Pero además Indonesia es parte del G20. Está entre las 20 economías más importantes del mundo. Lo cual es problemático en muchas cosas. Pues es un país extremadamente poblado y uno lo presenta como un país como una economía enorme. Pero cierto es que Indonesia tiene una desigualdad bastante importante. Muchos plantean que el índice de desarrollo humano alto que Indonesia presenta en términos globales es en gran parte un producto de que uno, digamos, balancea ese índice con el nivel de vida de la población urbana, pero que hay montones de áreas rurales en donde la pobreza es espantosa y hay situaciones de explotación terribles. Pero Indonesia es una de las economías más grandes del mundo. De hecho, es el único país del sudeste asiático que pertenece al G20, Indonesia. Y en el 2022 creo que hubo un tema con que le invitaron a Zelensky, también a Putin. Tema para otro momento. Pero bueno, esas son algunas características de Indonesia. Lo cierto es que hacia el siglo XVII, lo que era la región de Indonesia era un conjunto de sultanatos enfrentándose y comerciando entre sí. Hay que entender que el hecho de que esto se encuentre a caballo entre el Océano Índico y el Océano Pacífico ha convertido en un punto de paso para todo lo que era la navegación interoceánica. Y en particular, acá me dicen, no nos alejemos tanto del eje, por favor, profe, avancemos con el tema. Y estamos hablando, yo estoy partiendo de que en una serie de sultanatos en la temprana modernidad. Esta región tuvo la particularidad de que al encontrarse en un punto comercial vital y unir montones de circuitos comerciales de Asia, África y el Pacífico, se convirtió en un objetivo muy valioso para la emergente potencia de las Provincias Unidas, o como solemos llamarlo en Argentina, la República de Holanda, ¿no?
Ya tuvimos un video al respecto, se lo recomiendo, sobre el tema de si es Holanda o Países Bajos. Holanda es una de las provincias que conforman los Países Bajos, pero es la más importante y bla, bla, bla. Bueno, lo cierto es que con el cambio de siglo, del XVI al XVII, la expansión de los holandeses a lo largo de los mares, tanto Atlántico como Pacífico, los llevan a rivalizar con el conjunto de las potencias europeas por el dominio de distintas rutas comerciales. Y estos son los primeros que se van a establecer firmemente en lo que es la región de la India, pero particular, junto con los portugueses, pero en particular lo que fue llamado como las Indias Orientales. Si América fue las Indias Occidentales, en general esto se utilizó para referirse también a lo que es el Caribe, las Indias Orientales, que son este conjunto de islas en el Pacífico, van a ser dominadas por los holandeses. Así nace la Verenique de Oost-Indische Compagnie, la VOC, que fue la compañía holandesa dedicada a la explotación de las rutas marítimas del Pacífico. Los holandeses construyen un poderoso imperio, primero mediante factorías, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX fortalecen lo que había empezado como esta serie de factorías y lo convierten en un verdadero imperio territorial. Un detalle a señalar es que Yakarta fue llamada Batavia, como, digamos, por los holandeses. Lo que fue conocido, lo que es la capital, en su momento, Batavia. La Batavia de las colonias holandesas de las Indias Orientales. Este conjunto de islas, entonces, era un punto estratégico, permitían todo tipo de cultivos comerciales y se convirtieron en algo así como la gran joya de lo que fue el colonialismo holandés. Porque es una punta de acceso directo a los circuitos comerciales de Asia. Acá tenemos que pensar que si bien los holandeses habían intentado ingresar plenamente en la India, fueron desplazados totalmente por los ingleses en el siglo XVIII. Así que las Indias Orientales son el gran dominio holandés. Y los holandeses han salido muy bien parados en lo que es el imaginario colectivo sobre lo que es el colonialismo. Porque la realidad es que los colonos holandeses, que sí, ahí dije Portugal y también los holandeses, pero porque me dicen, profe, ¿no había sido Portugal el primero? Sí, Vasco de Gama llegó, pero los que se instalaron firmemente en las Indias Orientales fueron los holandeses. Bien, dicho eso, los holandeses construyeron un imperio colonial en el que el trabajo esclavo, el trabajo en plantaciones, el sometimiento racista de la población fueron centrales. En Indonesia el clima era muy propicio para esto, el cultivo de arroz, la explotación del caucho, la explotación del petróleo. Y todos esos elementos hicieron que para los holandeses fuera muy fácil explotar a una población de campesinos pobres y someterlas a todo tipo de abusos de autoridad. Historia clásica del colonialismo. Algún día habría que hacer un video sobre colonialismo, imperialismo y separar el siglo XVI, XVII, XVIII de lo que fue el siglo XIX. Pero eso va a quedar para otro día. No nos vamos a extender sobremanera sobre esta cuestión porque además ya llevamos casi una hora. Lo cierto es que el imperialismo holandés, al igual que gran parte de lo que fueron los imperialismos de las potencias occidentales, tiene como un punto de quiebra en la Primera Guerra Mundial. No porque la Primera Guerra Mundial generó la crisis del orden colonial, al contrario, sino porque la Primera Guerra Mundial, con el desgaste que supuso para gran parte de las economías, de las economías europeas, impuso, por ejemplo, la necesidad de explotar fuertemente los recursos de las colonias. Por ejemplo, Holanda sostuvo la neutralidad a ultranza en la guerra. Hizo todo lo posible. Pero sin embargo, la interrupción del comercio y del funcionamiento de la economía mundial durante la guerra
provocó montones de restricciones a la economía holandesa que buscaron ser compensadas como explotando las colonias, obviamente. Joseph Fontana llama al capítulo siguiente a... Bueno, Joseph Fontana en realidad tiene un capítulo sobre la Gran Guerra, después tiene un capítulo en su libro El siglo de la Revolución. El otro día estábamos viendo un análisis, un compañero publicó una lista de cuáles eran sus libros recientes que consideraba que eran sus preferidos, es decir, libros publicados en los últimos 5 o 6 años, no me acuerdo. Y yo dije Fontana. El siglo de la Revolución es de los libros de los últimos 5 años, mi libro preferido, pero de acá a la China. Particularmente él llama al capítulo que sigue a la hora de la revolución, lo llama repartirse el mundo. Pero hay que considerar que con la derrota alemana hubo un gran repartimiento de colonias que en su momento habían pertenecido al Imperio Alemán y que fueron distribuidas entre las potencias vencedoras. Las potencias vencedoras, o al menos aquellas que no pertenecían a las potencias centrales, se vieron enormemente beneficiadas con la explotación colonial que sigue a la Primera Guerra Mundial. En medio de esa explotación, en la que obviamente la población nativa tenía todas las de perder por las prácticas de trabajo forzosos y él no disfruta de ningún tipo de derechos y otros elementos, es que empiezan a surgir fuertes movimientos nacionalistas. Hay que decir, por ejemplo, que es también el periodo entre guerras cuando toma fuerza el movimiento nacionalista en la India. Bueno, lo mismo va a pasar con Indonesia. El fervor nacionalista de la Primera Guerra Mundial había tomado mucha fuerza. Pero además, por ejemplo, los puntos de Wilson fueron la inspiración para que se hable de la autodeterminación de los pueblos y demás. Pensemos que el fin de la Primera Guerra Mundial lleva a que montones de imperios plurinacionales dentro de Europa se disgreguen. El imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro. Así que no solo en Indonesia, sino que en la propia Holanda surgen montones de intelectuales que en favor de la autodeterminación... Me voy a poner los anteojos porque si voy a leer sus mensajes necesito algo. En favor de la autodeterminación de los pueblos, plantean, por ejemplo, la construcción de un nacionalismo indonesio con el objetivo de proclamar su independencia. Acá alguien dice conferencia de Bandung, falta para eso, no se adelante, falta. Esos líderes, esos referentes nacionalistas, buscan formar fuerzas políticas para plantear esto, la posibilidad de una Indonesia independiente. Es así que van a surgir dos grandes partidos políticos. En 1925 se funda el Partido Comunista de Indonesia, PKI. ¿Por qué comunistas? ¿Por qué comunistas? ¿Por qué todo nos lleva al comunismo? Bien, hay un punto acá. No es casual. Indonesio e indoneso también se usa. O sea, indonesio es el gentilicio, pero se puede usar como adjetivo indoneso. Lo estuve chequeando. Bien. ¿Por qué Partido Comunista? ¿Por qué Partido Comunista de Indonesia? Básicamente, la misma respuesta que Vietnam. No es la misma, pero es muy similar. Es la misma. En 1920, si nosotros nos paramos en el arco ideológico que imperaba en lo que era el primer mundo, en los partidos políticos modernos de Europa, las críticas al colonialismo no estaban. Los socialdemócratas apoyaban el colonialismo. Los liberales apoyaban el colonialismo. Los conservadores apoyaban el colonialismo. Los nacionalistas apoyaban el colonialismo. Los demócratas radicales apoyaban el colonialismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? Y bueno, que justamente por su crítica al fenómeno del imperialismo, Lenin había proclamado una retórica antiimperialista para la Tercera Internacional. Muchos comunistas llegan a serlo porque son anticolonialistas y viceversa. Por eso, por ejemplo, Ho Chi Minh fue una parte central del nacimiento de la Tercera Internacional, antes de convertirse en la gran cabeza del Viet Minh. De la misma forma,
el Partido Comunista de Indonesia es el primer partido comunista del sudeste asiático. Ese partido comunista, reconocido por lo internacional, va a ser central en el proceso que siga. Ahora, en 1925 nace el Partido Comunista de Indonesia y en 1927 nace el Partido Nacional de Indonesia. El Partido Nacional de Indonesia es fundado por un tal Sukarno. ¿Quién es Sukarno? Bueno, Sukarno es de origen aristocrático, es hijo de un profesor, estudia arquitectura, se forma como intelectual en escuelas holandesas y toma contacto con las ideas del nacionalismo, de la autodeterminación de los pueblos, y todos estos elementos los llevan a formar parte de los jóvenes nacionalistas que pretendían la formación de un Estado independiente indonesio. Ese proyecto por el que peleaba Sukarno, va a tener que esperar el momento oportuno. Lo que sí es claro es que en la década finales de la década del 20 y durante la década del 30, el nacionalismo florece en Indonesia. Al igual que ocurre con gran parte de todo el proceso de descolonización, si bien en lo que es el reforzamiento del colonialismo, el surgimiento de los primeros movimientos nacionalistas, la Primera Guerra Mundial es una bisagra, el punto de quiebre es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una herida mortal para los grandes imperios coloniales de Europa. Y acá el punto central no necesariamente es Alemania, aunque Alemania tiene un rol que jugar, sino que si nos sacamos nuestra perspectiva europea, Dios, estoy muy pensamiento decolonial, si nos sacamos nuestra perspectiva europea occidental, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial no empezó en 1939, sino que en cierta forma empezó en 1937. Está bien, todavía las grandes potencias no habían ingresado, pero para Asia, 1937, con la invasión japonesa a China, es un poco el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que, más allá de lo que es el teatro de operaciones de Europa, Japón fue la gran potencia conquistadora del Pacífico y el continente asiático. Y lo que va a ser la independencia de Indonesia está afectada por ambos factores. Por un lado, tenemos que considerar que Alemania logró conquistar Holanda rápidamente en 1940 y con la conquista y la rendición de Holanda desaparece la metrópoli. O sea, la metrópoli que gobernaba Indonesia ya no existe, ya no gobierna, ya no tiene dominio. A eso hay que sumarle que va a haber holandeses que colaboren con los nazis. Y alguien hizo esta pregunta y ahora se la vamos a responder. En lo que va a ser las matanzas de comunistas en Indonesia y gran parte del aparato represivo, incluso la represión a los revolucionarios independentistas, va a haber nazis. Ustedes miran, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Cuando se produce la ocupación nazi de Holanda, surge el colaboracionismo. De hecho, había miembros de la familia real holandesa que simpatizaban con los nazis. Hay una princesa holandesa que se casó con un nazi, si no me equivoco. Eso lleva a que cuando llegan los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis se vayan a los territorios coloniales para huir de la justicia. Y hay nazis que llegan con el apoyo de los colaboracionistas a Indonesia para retirarse, ¿no? Y pasar sus últimos días. Y ahí van a colaborar en la represión. No va a pasar con algunos japoneses. Pero ahí está la respuesta. Alguien había hecho una pregunta al respecto. Ahora, con la metrópoli ocupada por los nazis, Japón podía dar rienda suelta a la violencia en todo lo que eran los territorios de Holanda en el Pacífico. Así que las fuerzas japonesas van a ocupar militarmente Indonesia. Y en esa ocupación se comportan como una potencia conquistadora absolutamente brutal.
Hay un detalle muy interesante, que es que en la última etapa de lo que fue la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, los japoneses tuvieron una retórica en la construcción del Manchukuo, de lo que era el imperialismo territorial japonés en Asia, que era formar una gran unión de pueblos asiáticos contra las potencias occidentales. Y se fijan, esto creo que lo hablamos en el video de Vietnam. Hay una serie de retóricas y discursos que mostraban a los japoneses capitaneando a los pueblos asiáticos en la liberación del continente del yugo europeo. Pero es muy lindo que hay un documento en el cual igual no debe confundirse la unión de los asiáticos con la igualdad, porque los japoneses son descendientes de los dioses. El nacionalismo japonés era muy violento y supremacista, y no se le ha prestado suficiente atención. Eso queda para otro día. En la última etapa de la guerra, los japoneses se presentaban como los fundadores de una fuerza asiática por la unión contra los occidentales. De hecho, por esas declaraciones y esas posiciones, va a haber propagandistas holandeses que digan que la naciente independencia de Indonesia era un producto del imperialismo japonés. Lo cierto es que va a haber un movimiento de resistencia indonesio contra lo que era la ocupación japonesa. Ese movimiento de resistencia va a tener como protagonistas a muchos de los referentes de lo que era el Partido Nacional Indonesio. Y esos referentes van a protagonizar a futuro la lucha por la independencia. Esa resistencia, obviamente, como en muchas otras ocasiones, tuvo gran participación de la guerra de guerrillas y llegan incluso algunos comandos británicos y algunos miembros de las fuerzas especiales británicas a apoyar a los guerrilleros. Algo parecido, paradójicamente, a lo que ocurre en Vietnam cuando los comandos estadounidenses en un momento prestaban apoyo a los guerrilleros comunistas, paradójicamente. Lo cierto es que, como sabemos, Japón va a tener que enfrentar no solo la guerra en la última etapa contra Estados Unidos, isla por isla, sino, por ejemplo, el avance soviético sobre el Manchukuo, lo que lleva a que exista Corea del Norte. Buen tema para un video este año, Corea del Norte. Ya llegará. Además de eso, Japón recibe 2 bombas nucleares, lo que lleva a la rendición incondicional del Imperio de Japón frente a Estados Unidos y la ocupación militar de la isla, tema que no suele ser tan mencionado. Japón fue ocupado militarmente por Estados Unidos. El punto más interesante es que, si bien los japoneses se rinden ante Estados Unidos, en el marco de la guerra, van a rendirse en Indonesia ante autoridades que no son las europeas. Se van a rendir ante los combatientes independentistas. Holanda había perdido el control de facto de Indonesia. ¿Por qué? Muy bien, porque estaba ocupada por los nazis. Y por el otro lado, porque en Indonesia, que estaba ocupada por los japoneses, hay un movimiento de resistencia que apropió también la idea de gestar su propia independencia nacional. Eso lleva a que en agosto de 1945, aprovechando la derrota japonesa, el avance del movimiento nacionalista, Sukarno proclame la independencia de la República de Indonesia. Agosto 1945, Japón se está rindiendo en el escenario bélico mundial, y en Indonesia, el líder del Partido Nacional Indonés declara la independencia. Esa declaración de independencia no va a ser recibida con buenos ojos por los gobernantes de las Provincias Unidas. El Reino de los Países Bajos
va a considerar que es el momento, finalizada la guerra, de recuperar el control de sus colonias. De nuevo, ya sé que pueden parecer excesivas las comparaciones, pero es muy similar a lo que ocurre con Indochina y Francia. Francia había perdido el control de facto y después de la guerra decide recuperar ese control movilizando al ejército para ahora apropiarse ese territorio. El punto es que los indonesios tienen que formar un ejército improvisadamente con las armas con las que cuentan. Y son muy rústicas. Toman armamento de los japoneses que se habían rendido y que pueden encontrar. No de todos los japoneses, como vamos a ver, ya llegamos con eso. Y después van a utilizar lanzas, machetes, algunas pistolas, armamento improvisado para emprender una lucha de independencia contra Holanda. Que Holanda no es una gran potencia, pero tiene mejor armamento que campesinos armados con lanzas de bambú y fusiles japoneses abandonados. Holanda decide desplegar a su ejército plenamente. Aquí hay que decir que los holandeses no estaban solos. La rendición japonesa en el teatro general de lo que era el Pacífico lleva a que, por ejemplo, en lo que era el proceso de sometimiento y desmovilización de las tropas japonesas participen fuerzas del Reino Unido. Así que el Reino Unido y Holanda empiezan a desarmar a las guarniciones japonesas y avanzar sobre los territorios de los que habían perdido el control. Ahora, el gran punto es que ahora tienen que enfrentar a un estado que se declaró independiente. Y para hacerlo van a utilizar los holandeses a sus propias tropas, a las tropas británicas, a los exiliados nazis y también fuerzas japonesas que son movilizadas ahora para reprimir a los revolucionarios indonesios. O sea, frente a lo que había sido originalmente la crisis del dominio japonés y su rendición, las potencias occidentales saltaron rápidamente para desmovilizar. Pero ahora que estaba en peligro la integridad territorial del imperio holandés, se movilizaba también a tropas japonesas para reprimir a los insurrectos. Un detalle interesante. Hay dos potencias que en este contexto van a ser partidarias de la independencia. ¿Quiénes son esas dos potencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran partidarios de la independencia. ¿Por qué? Ojo con esto. Estados Unidos era partidario de la independencia en esta época porque todavía no estalló plenamente la Guerra Fría. Cuando estalle plenamente la Guerra Fría, Estados Unidos está absolutamente en contra de la pérdida de los imperios territoriales de sus aliados. Por ejemplo, en Indochina va a apoyar a Francia. Acá, autodeterminación de los pueblos, porque todavía no es tan peligrosa la Guerra Fría. Y la URSS, obviamente, por el anticolonialismo. Las tropas holandesas son desplegadas en el territorio y van a cometer todo tipo de crímenes de guerra, porque pensemos siempre que las guerras de corte colonial tienen la particularidad de que enfrentan a fuerzas que se presentan como representantes de la civilización a fuerzas que son el atraso, la barbarie. Y esas fuerzas que son el atraso y la barbarie en general tienen otro color de piel. Y como tienen otro color de piel y son razas inferiores, y existe esa retórica en esta época, es mucho más aceptable cometer crímenes. Los holandeses llevan adelante torturas, masacres. Al día de hoy han pedido perdón oficialmente por las prácticas de extrema violencia que se desplegaron durante la Guerra de Independencia de Indonesia. Para que nos hagamos una idea, las tropas holandesas matan a 100.000 indonesios en esta época. Esas tropas holandesas que emprenden todo este tipo de masacres se enfrentan a un ejército mucho peor equipado, mucho menos entrenado, pero con una gran fortaleza y resistencia.
El gran tema que enfrentan los japoneses en un país como Indonesia, que son 1700 islas, con enorme variedad cultural, con enorme variedad geográfica, es que los holandeses se hacen fuertes en las ciudades y débiles en el ámbito rural. Y hablamos de un país que tiene muchísima población. Las fuerzas expedicionarias holandesas, por más que emplearan el terror y la violencia, no eran suficientes para dominar toda la región. Así que se inicia una guerra de desgaste a partir de 1947, en la que los holandeses podían dominar los centros urbanos, incluso tomaron Yakarta, pero en el ámbito rural no tenían chances de someter a las tropas indonesas. Con el tiempo, en 1949, y frente a la resistencia constante de las tropas, esta graffiti de las tropas indonesas, Liberty or Death, en una parte donde dice holandeses Hollanders go to hell. En medio de este contexto, en 1949 se termina firmando el armisticio, acá fumando un puchito, las tropas indonesas resistiendo. Bueno, me faltó. Bueno, yo lo que quería decir es que esa resistencia que emprenden permite formar un ejército que empieza a estar curtido en esta práctica después de más de 4 años de guerra. Y en 1949 se termina firmando la paz por la cual Holanda reconoce la independencia de Indonesia, aunque ciertos territorios que habían quedado ocupados por los holandeses van a permanecer como una frontera conflictiva a lo largo de los siguientes años. El líder del Partido Nacional Indonesio, que incluso había sido capturado por los holandeses, se convierte en un gran héroe nacional. No solo era el fundador del principal partido político de Indonesia, sino que había logrado dirigir a su pueblo en una exitosa lucha de independencia. De nuevo, Indonesia es el primer país en independizarse en el sudeste asiático del dominio colonial europeo. Y es un país grande, comparativamente, con una importante población. El hecho de que Sukarno se convierta en el primer presidente de este nuevo Estado independiente le da una posición de preeminencia en el escenario mundial, no solo en Asia, sino como referente de todo lo que va a ser a futuro el tercer mundo. El gran mérito de Sukarno es que supo gobernar un territorio que estaba atravesado por montones de diferencias, como dijimos antes, étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas, a gran escala. Ahora, el gobierno de Sukarno tiene que emprender lo que fue considerado un proceso de modernización. Sukarno, en medio de todo esto hay que decir, es un militar nacionalista que llega con el apoyo del clero musulmán, de las Fuerzas Armadas, de empresarios, de militares de derecha, de campesinos, de sindicatos, de intelectuales. Todo. Todo. Sukarno cuando llega al poder es lo más catch them all que pueda haber. Es un gobierno de absoluta unidad nacional en Indonesia. Ese gobierno de unidad nacional tiene que ser parte de un proyecto de modernización. Este país está dejando de ser una colonia en 1949, pero es un país sumamente atrasado, atravesado por el legado de dominio colonial, por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, por la destrucción de la Guerra de Independencia, con un fuerte analfabetismo, falta de acceso a servicios básicos. Lo que tiene que hacer en este momento Sukarno es emprender un proceso de modernización social, económica, productiva. Emprende campañas de alfabetización, reconstruye la historia nacional a través de esa alfabetización, promueve la construcción de carreteras, de rutas, de caminos. Esa modernización tiene un impacto desigual, hay que decirlo. La modernización
como siempre ocurre, y sobre todo en países de estas características, llega primero a los centros urbanos y muy rezagadamente llega al ámbito rural, en donde la población en 1950 vivía de la misma forma que en 1830. Así que Sukarno emprende este proceso de modernización y Yakarta empieza a tener una vida muy distinta. Ahora es un país independiente, de repente se reemplaza a la élite holandesa, hay montones de exiliados holandeses en el contexto de la guerra, la brutalidad también apoyó, y se instalan muchas empresas estadounidenses en el país. Pero no a gran escala, sino que se instalan porque Estados Unidos en este momento es la principal potencia mundial y ya no se trata de una colonia, sino que es un país independiente al que llegan inversiones de distintos países. Así que hay bastantes tiendas estadounidenses que surgen, pero Sukarno, por ejemplo, mantiene la política de que hay que defender los recursos naturales. Alguien acá está diciendo es Perón. Prepárate para la que se viene si crees que esto es Perón. Uno de los puntos más importantes para pensar a futuro lo que va a pasar es que Sukarno, por ejemplo, tenía que restablecer el control del Estado. Indonesia es un país, como dijimos, muy amplio, 1700 islas, una población muy variada, que enfrentó la ocupación japonesa, el desarme de las guarniciones japonesas, la ocupación holandesa, la guerra de independencia. En medio de ese contexto hubo montones de regiones que quedaron desarticuladas de su rol con el Estado. Y por ejemplo, tomaron mucho poder bandas criminales. Bandas criminales que algunas ya habían emergido del contexto de la época colonial, con los distintos negocios que permitía la explotación de la mano de obra en condiciones cuasi serviles. Estas bandas criminales, o preman, se traducen en general como gángsters, eran clanes, asociaciones que se encargaban de regular cosas como el juego, las entradas de cine, cobraban extorsiones y seguridad de distintos negocios. Y nada, se convirtieron en un pequeño problema que todavía no sería tan grave a esta escala, pero que daba cuenta de una sociedad profundamente desigual, una sociedad bastante violenta en muchos aspectos, y en la que el Estado no tenía un control absoluto. Eran como un paraestado en algunas cosas. Ese va a ser un problema grave a futuro. Alerta de spoiler. Prepárense para lo que se viene después. Esas bandas a futuro van a ser un elemento peligroso. Sukarno tiene la particularidad de que no solo trató de impulsar un proceso de modernización en un país recientemente independiente, sino que también sostuvo que era necesario construir una política exterior soberana, independiente, que Indonesia tenía que ser un faro en los procesos de independencia de los demás países de Asia y África. Sukarno se entrevista en Estados Unidos en 1956 con Richard Nixon. Es un estado independiente, es un país importante. En esta época, los Estados Unidos abrazan la independencia de estos países porque que dejen de ser colonias los abría al mercado estadounidense. Sukarno se integra plenamente en el orden internacional. No es un paria, es un estado independiente. Pero aparecen algunas cuestiones que van a resultar problemáticas. Porque Estados Unidos confía en que Sukarno, como es un militar nacionalista, es una barrera de contención para el comunismo. ¿Por qué? Y bueno, militar nacionalista, posición independentista, soberanía, apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del clero musulmán. Este es un baluarte para evitar que el comunismo se expanda en el resto de la región. Y pensemos que en 1954, con lo que es el fin de la guerra de Indochina, tenemos ya una República Democrática de Vietnam, o Vietnam del Norte, que es comunista. Tener un Sukarno puede ser una barrera de contención. Pero Estados Unidos se va a encontrar con un gran problema en la figura de Sukarno. Porque Sukarno, si bien no era comunista, dejemos esto bien establecido ahora,
Sukarno no era comunista, va a plantear tener una política exterior independiente de los Estados Unidos. Una política exterior en la que no se va a casar con ningún imperialismo. En 1955, Sukarno propicia en Indonesia la Conferencia de Bandung. ¿Por qué es importante la Conferencia de Bandung? Para los que no están al tanto, la Conferencia de Bandung fue la primera gran conferencia de los países no alineados. Fue una conferencia donde asistieron todos los países de África y Asia que recientemente habían declarado sus independencias y que plantearon organizarse para defender la igualdad entre todas las naciones. En la conferencia de Bandung yo tenía un número, pero ahora no lo tengo acá. Creo que lo tiene Joseph Fontana. La conferencia de Bandung tiene la particularidad de que se reúnen un grupo de países que entre sí mismos representan la mayor parte de la población mundial, pero una porción muy minoritaria de lo que es la riqueza mundial. Es básicamente la reunión del tercer mundo antes de que se popularizara el término. Es decir, en Bandung se reunieron los países que eran conscientes de que estaban en el lugar rezagado del orden internacional y que, sin embargo, no se resignaban a ese lugar. 29 naciones de Asia y África. Pero no encuentro lo de la riqueza. Porque yo una vez había visto una estadística que mostraba, si no me equivoco, algo así como el 60% de la población mundial estaba China, en Bandung. Pero, a pesar de que estaba el 60% de la población mundial, estaba algo así como el 15-20% de la riqueza mundial. No, no lo tengo acá. Bueno, en otro momento. Lo cierto es que Bandung, con todo lo que supuso este proceso, fue una señal de que la política exterior de Sukarno no iba a estar marcada por la necesidad de estar alineado con Estados Unidos. Muy por el contrario, de lo que se trataba en este momento era de formar una política exterior que uniera a todos los países rezagados de lo que era Asia y África, y poder construir un frente común en favor de la independencia del resto de las naciones oprimidas. Todavía estamos en pleno proceso de descolonización, y la construcción de un frente común contra el imperialismo. O sea que, en términos geopolíticos, Sukarno defendía una tercera posición. Sukarno, acá con Nasser, con Nehru y con Tito, el mariscal Tito. O sea, Sukarno no solo fue el protagonista de un proceso de independencia antiimperialista, no solo impulsó un proceso de modernización, sino que planteaba la unidad de los países del tercer mundo contra las grandes potencias. Y la conferencia más importante en favor de ese proceso de unidad fue en el estado que gobernaba Sukarno. Fue en Indonesia. Acá tenemos las señales de peligro. Este nacionalista indonesio quiere formar un frente común con otros países para asegurar la independencia y la redistribución de la riqueza entre las naciones. Esta serie de posiciones antiimperialistas por parte de Sukarno van a llevar a que éste se acerque al Partido Comunista de Indonesia. De nuevo, Sukarno tiene su propio partido, que es el Partido Nacional Indonesio. Pero
el Partido Comunista ve con muy buenos ojos los posicionamientos exteriores del gobierno de Sukarno. Acá uno dice: Sukarno, qué grande sos, Sukarno, qué grande sos el primer trabajador. Bueno, pero más allá de eso, Sukarno construye una relación de alianza con los comunistas de Indonesia justamente a partir de su posicionamiento antiimperialista. A tal punto llega esto que en 1955 el Partido Comunista, a pesar de que se presenta a las elecciones legislativas por su propia cuenta o a la Asamblea Constituyente por su propia cuenta, va a declarar su apoyo al proyecto de Sukarno. O sea, en la Asamblea Constituyente el Partido Comunista de Indonesia va a meter 80 de los 500 diputados. O sea, no es un partido menor. O sea, hablamos de un país que tiene un montón de partidos y que tiene una estructura federal. Pero de esa estructura federal, en Indonesia, el Partido Comunista es uno de los partidos comunistas con más fuerza en todo lo que es la proyección del mundo. Lo digo para que comparemos. Los partidos comunistas, en general un partido comunista muy fuerte, y tenía el 10% de los votos. 15%, 20% era mucha fuerza para un partido comunista. Algunos llegaban a tener 30 con el eurocomunismo, pero fue algo muy momentáneo. Acá hablamos de un partido comunista que tenía más del 15% de los votos y se acercaba al 20%. Ese peso del Partido Comunista en las elecciones le dan cuenta a Sukarno de que con ellos puede tener un gran aliado. Un aliado que permite, entre otras cosas, por ejemplo, favorecer los proyectos de integración social, de alfabetización, el apoyo de los sindicatos, el apoyo del movimiento campesino. Ese acercamiento entre Sukarno y los comunistas va a llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos, que considera que es posible que el comunismo se esté expandiendo en Indonesia y que Sukarno, más que ser una fuerza de contención, se convierta en un problema a futuro. Para colmo, en 1957, Sukarno se entrevista con un tal Nikita Khrushchev. Y acá lo podemos ver compartiendo un puchito. El acercamiento con Nikita Khrushchev es solo empeorado por el hecho de que Sukarno también se acerca a la República Popular de China. Nótese que la República Popular de China y la Unión Soviética son los dos faros del socialismo en el mundo en este momento, y Sukarno está estableciendo relaciones con ambos. De hecho, establece pactos comerciales con la Unión Soviética y con China, sobre todo con China. Pensemos que están orientados a una región común. El hecho de que Sukarno establezca estas alianzas es una bandera roja muy peligrosa, más teniendo en cuenta su alianza con el Partido Comunista en el interior de Indonesia. En 1958, el gobierno de Eisenhower, que era un gobierno republicano anticomunista, es el gobierno, por ejemplo, durante el cual se organizó la invasión de Bahía de Cochinos, por más que ocurrió apenas asumió Kennedy. Es el gobierno que inicia el bloqueo a Cuba, es el gobierno del derrocamiento sí, prácticamente del derrocamiento de Jacobo Arbenz. Es el gobierno, digamos, que sigue a Truman en lo que es la doctrina de la contención. Va a decidir lanzar un operativo organizado por la CIA para derrocar a Sukarno. En 1958, la CIA organiza un levantamiento militar separatista contra Sukarno. O
sea, busca formar un ejército que pueda ir a una confrontación armada contra este y quitarle poder al gobierno de Indonesia. Ese levantamiento ocurre efectivamente, pero va a ser rápidamente sofocado por los militares leales. Así que ese primer proyecto, al estilo Bahía de Cochinos, de formar un ejército y derrocar a Sukarno, fracasa. El punto es que los Estados Unidos toman una lección de esto. La CIA va a considerar que formar un ejército para una confrontación directa con Sukarno, armada, era un error. Y que lo que había que buscar era aprovechar los disensos al interior de las Fuerzas Armadas y favorecer a las posiciones anticomunistas y proestadounidenses dentro de los militares leales al régimen. Es decir, Estados Unidos va a buscar a los militares que pueda utilizar dentro del régimen de Sukarno para derrocarlo. Es así que van a llegar a una figura que anda dando vueltas por ahí, por si no lo reconocieron todavía, y que se llama Suharto. El punto interesante es que el intento de un golpe organizado por Estados Unidos para derrocarlo lleva a que es un levantamiento militar. En realidad el cable de que fue por Estados Unidos lo supieron después. No es que eso fue abiertamente, ¿no? Pero el intento de un derrocamiento a su gobierno lleva a que Sukarno dé una suerte, entre comillas, de autogolpe. No de autogolpe en el sentido, por ejemplo, no es que sacó los militares a la calle. Así. Un poquito así. No, lo que va a tener es una deriva más autoritaria. ¿En qué sentido? No hablamos de una dictadura fuertemente, sino que va a conformar lo que se llamó la democracia guiada. Va a fortalecer al Poder Ejecutivo Nacional en 1959 con un decreto por el cual le daba poderes especiales, pero manteniendo el régimen institucional, federal, solo que más centralizado en su persona. O sea, va a ser una democracia casi como Alain Rouquier llama a Perón, al peronismo una democracia hegemónica, algo similar si queremos. Un gobierno republicano más fuerte. El gobierno de Sukarno, ahora fortalecido, con más limitaciones a la oposición, establece relaciones más fluidas con otras fuerzas. O sea, Sukarno fortalece su autoridad, pero además se alía con otras figuras más controversiales, como Fidel Castro. De hecho, Sukarno viajó a Cuba. Sukarno estuvo en Cuba y se entrevistó con Fidel Castro en Cuba. O sea, esta figura que va a tener una deriva comunista, antiimperialista, enfrentada a Estados Unidos, se entrevista con Sukarno. También se entrevista con Ho Chi Minh, el gran líder revolucionario comunista de Indochina, que aseguró la independencia de Vietnam. Para mantener de todas formas la línea de que Sukarno no era comunista, de nuevo tenemos que plantear esto. Sukarno también se entrevistaba con Kennedy. Sukarno mantenía la posición del bloque de países no alineados. Solo que esa posición de bloque de países no alineados tenía la particularidad de ir de la mano de una fuerte militancia antiimperialista. Entonces, esa militancia antiimperialista lo llevaban necesariamente a confrontar con Estados Unidos. Tienen a un líder nacionalista antiimperialista en uno de los países más poblados del mundo, en el paso entre dos océanos, mirando a todos los gobiernos que Estados Unidos quiere sostener en el sudeste asiático, y está ahí. Y se entrevista con Mao, y se entrevista con Ho Chi Minh, y se entrevista con Castro.
Pero hay otro sector que lo vuelve peligroso a Sukarno, que es la expansión que está teniendo el Partido Comunista de Indonesia bajo su gobierno. Cuando decimos que se expande el Partido Comunista y que es un Partido Comunista importante, estamos hablando de que, por ejemplo, empezó a acceder a gobiernos locales el Partido Comunista. Gobernaba provincias, gobernaba ciudades, controlaba sindicatos. En 1963, un cable de la CIA decía: Indonesia podía convertirse en el primer país del sureste de Asia en tener un gobierno comunista de base popular y elegido legalmente. En esta época, el Partido Comunista de Indonesia, como habíamos señalado anteriormente, es el tercer partido comunista más grande del mundo. Tiene, según algunas estimaciones, casi 3 millones de afiliados. Piensen en el tamaño de eso. Un partido comunista de 3 millones de afiliados es una monstruosidad en tamaño. O sea, en esta época tenía más afiliados el Partido Comunista de China, venía el Partido Comunista de la URSS y después viene el Partido Comunista de Indonesia. Solo para que lo pongamos en perspectiva. Ese Partido Comunista de Indonesia es una fuerza enorme. Gobierna municipios y se enfrenta a las organizaciones criminales, se enfrenta a los empresarios, se enfrenta a los terratenientes, buscaba la redistribución de tierras, repartía equipos para la producción agraria, favorecía la redistribución de las tierras. Y está ahí presente, está presente en las universidades, en la educación, favorece la alfabetización, la organización de las comunidades campesinas. Acá, de nuevo, ¿por qué el Partido Comunista apoyaba a Sukarno? Porque este sentido político antiimperialista necesariamente lo ponía en diálogo con los movimientos antiimperialistas del mundo, muchos de los cuales eran anticomunistas. De nuevo, si alguna vez prestaron atención al famoso discurso de al famoso discurso de Che Guevara, patria o muerte, el que dice, y ese grito es patria o muerte. Hay un momento en el cual dice, somos marxistas-leninistas, pero nos hemos declarado miembros de los países no alineados porque los no alineados luchan contra el imperialismo. O sea, el Che Guevara era partidario de un comunismo antiimperialista tercermundista. Y dentro de esa idea, pensemos que para los comunistas de Indonesia, tener un líder nacionalista que es un gran representante del bloque de países no alineados del antiimperialismo era para tener en cuenta y apoyar. Así que tenemos un partido comunista con 3 millones de afiliados y es la era de Lyndon B. Johnson. Esta mirada de Lyndon B. Johnson dice tanto de lo que va a pasar. Es terrible. Lo cierto es que Estados Unidos en esta época sostenía la teoría del dominó. Si un país del bloque de los países del sudeste asiático cae bajo el comunismo, todos van a caer dentro del comunismo. Si la expansión del comunismo en Indonesia prosigue, es una amenaza para toda la región. ¿Qué hacer? Bueno, estamos en la época de la guerra de Vietnam. Estados Unidos ya está desplegando a sus fuerzas armadas en la década del 60, primero asesores militares, después fuerza aérea y después fuerzas terrestres para enfrentar a las guerrillas del Frente de Liberación de Vietnam en toda la región.
También está teniendo presencia militar en Laos, en Camboya. Lo único que le falta es que un país más grande como Indonesia caiga bajo el comunismo. Estados Unidos no puede emprender una intervención militar a gran escala en un país como Indonesia. No es Vietnam. El costo sería elevadísimo. Por eso hay que actuar de manera preventiva. Hay que azuzar la amenaza comunista, aunque esta no sea real. Acá tenemos el debate, ¿no? ¿Los comunistas podrían haber tomado el poder? Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Sí podemos asegurar esto. El Partido Comunista era esto. El tercer partido comunista más grande del mundo. Era un partido que tenía más del 15% de los votos a escala nacional. En un país enorme. Era el cuarto partido más votado. O sea, no es que era el segundo. El primero era el de Sukarno, el Partido Nacional. Pero tiene mucho peso. La CIA va a economizar recursos. Una vez más. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en vez de tratar de emprender una invasión, una guerra, hay que buscar torcer a los militares del régimen hacia una posición anticomunista que permita alinearlos en favor de Estados Unidos. Es así que la CIA infiltra al ejército y hace una campaña de propaganda anticomunista para favorecer el disenso entre las Fuerzas Armadas. También el Servicio de Inteligencia del Reino Unido. Hay comunicados del Servicio de Inteligencia del Reino Unido, que son comunicados internos, que pasaban al ejército de Indonesia para favorecer la matanza, en donde dicen hay que extirpar el cáncer comunista. Así. Ese proceso permite construir la figura de Suharto como un paladín del anticomunismo. Suharto, militar general del Ejército de Reserva de Indonesia, que está en la retaguardia, que no está desplegado en el frente contra los posibles conflictos armados fronterizos con los holandeses y con los malayos, es una pieza clave para lo que está por ocurrir. Necesitan un general que esté en la retaguardia. Suharto empieza a preparar sus fuerzas para aniquilar al enemigo comunista. Lo que necesita es una oportunidad. Tiene que haber una coyuntura que favorezca una intervención militar a gran escala para aniquilar el comunismo. Es importante recordar que este era un militar del régimen, detalle que no es menor. No estamos hablando de un tipo que no tenía importancia, sino que era parte del gabinete de Sukarno. O sea, a ese es al que buscan. Un tipo que tenga apoyo, un tipo que sea conocido, que tenga peso propio. Además de tener peso propio, que sea cercano a los lugares de poder. La ocasión se presenta en septiembre de 1965. Este episodio al día de hoy despierta controversias porque no está esclarecido. De nuevo, había que detener la avanzada comunista. La fuerza que estaba tomando el Partido Comunista llevaba a que haya militares procomunistas. Acá me dicen, como un Perón formando la AAA. No, hay un detalle, no es como Perón formando la AAA, porque Sukarno no participa de lo que está por ocurrir. Por las dudas, es importante establecer esto. Sukarno no participó de lo que va a ser la matanza de comunistas. Al contrario, la matanza de comunistas fue también para sacarle poder a Sukarno. Ya spoileé. Si los militares tienen sus enfrentamientos internos, hay que ir contra los militares que tengan simpatías comunistas. Al día de hoy algunos plantean que esto fue un atentado de falsa bandera, otros que no fue un golpe de Estado orquestado por los comunistas o que no hay ninguna relación entre los comunistas y el golpe. Lo cierto es que en septiembre de 1965
un grupo de militares del ejército de Indonesia intentan un golpe de Estado. Ese golpe de Estado posiblemente haya sido contra los militares golpistas de derecha, por así decir. Porque no hubo declaraciones contra Sukarno. Y lo que se hizo fue asesinar a 6 generales indonesios de la derecha militar, por así decir. Algunos plantean que pudo haber sido un atentado de falsa bandera, pero lo cierto es que la campaña propagandística emprendida por Estados Unidos, por su servicio de inteligencia, por los servicios de inteligencia del Reino Unido, y el proceso de construir el fervor anticomunista dentro de las Fuerzas Armadas, llevaron a que el intento del golpe de Estado se lo imputen al Partido Comunista de Indonesia. Ahí Suharto ve su oportunidad. Acá en esta foto está Suharto en el funeral de los 6 generales asesinados. Con este justificativo, Suharto, por su propia cuenta, contra la voluntad de Sukarno, o sea, tomando el poder en sus propias manos de facto, moviliza al ejército para emprender la matanza de comunistas. El objetivo es exterminar a los comunistas de Indonesia. Y de nuevo hay montones de documentos del Reino Unido, de Estados Unidos, en donde se ve lo que es el llamamiento a esta limpieza. El ejército se moviliza a gran escala en los principales centros urbanos, en Yakarta y en las distintas capitales provinciales, para exterminar a todos los representantes del Partido Comunista de Indonesia, todos sus militantes, simpatizantes, líderes sindicales, militares acusados de ser comunistas, periodistas, posibles opositores. El ejército lleva adelante detenciones a gran escala, se lleva a decenas de miles de comunistas en solo un par de días. De nuevo, los números que estamos hablando van a ser cientos de miles. Y son detenidos, llevados a prisiones, a campos de concentración en todo el país, primero en los centros urbanos. Se llevan adelante ejecuciones sumarias, torturas, detenciones. Pero el punto es que además de las detenciones que se llevan en este primer momento, también son movilizados los paramilitares y los gángsters. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para poder emprender una masacre a gran escala, se necesita más gente que incluso la que puede movilizar el ejército, y se necesitan irregulares, gente que esté entre la población civil. Es así que se va a utilizar a aquellas bandas criminales que controlaban barrios, que controlaban zonas, que cobraban extorsiones, chantajes, que realizaban aprietes, y que estaban enfrentados a los comunistas, porque los comunistas, obviamente, estaban en contra de estas prácticas. El ejército, además de llevar adelante detenciones a gran escala, lo que hace es movilizar grupos paramilitares y bandas criminales armadas a las que les pasan armas, información, equipo, les dan zonas liberadas para que lleven adelante las masacres. Para hacer una idea, hasta se liberaban criminales, asesinos, violadores, con la contraprestación de que tomaran armas y se dedicaran a la matanza de comunistas. Así se organizan a gran escala, con armas rudimentarias o con armas del ejército, bandas que recorren el país masacrando comunistas, llevando adelante torturas, violaciones, mutilaciones, con los métodos más cruentos que se puedan imaginar. Sin ir más lejos, hay un paramilitar que en una entrevista dice: nosotros los atravesábamos por el ano hasta matarlos. Así. Utilizando esas cañas de bambú, les atravesaban el ano para asesinarlos, que se desangren con un dolor inconcebible.
Así se desata un verdadero baño de sangre. De hecho, estamos hablando de un baño de sangre de tal escala que en un documento interno de la CIA, los propios miembros de la CIA dicen... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no es acá. Perdón. Bueno, no lo encontré yo ahora. Hay un documento de la CIA en el que dicen básicamente eh, que los o sea, los miembros de la CIA que estaban organizando, entregando las listas, dijeron que se trató de una de las masacres y crímenes más atroces de la historia, que la brutalidad que desplegaban superaban todo lo imaginable. O sea, los propios agentes servicios de la CIA. Sukarno perdió el poder, perdió la autoridad. De facto, Suharto estaba gobernando militarmente el país. Ahora llegamos a eso. Así, cientos de miles de personas son masacradas en toda Indonesia. Los paramilitares controlaban los barrios enteros, entonces cualquiera que pudiera ser acusado de comunista era exterminado. Y por ejemplo, se realizaban extorsiones a minorías étnicas, como los chinos, a los que le decían, vos sos comunista y no sé si sos comunista. Si no me pagás, voy a decir que sos comunista. No me podés pagar, te extermino. Se cometieron todo tipo de arbitrariedades. Se llevan adelante violaciones colectivas a mujeres y a niñas, también a niños. Las matanzas primero ocurren en el ámbito urbano y después todas estas bandas criminales, grupos paramilitares y patrullas del ejército se convierten en escuadrones de la muerte que además de las matanzas que habían desplegado a lo largo de los centros urbanos, empiezan a aproximarse a las comunidades rurales. De nuevo, si ustedes observan y prestan atención, hablamos de métodos escabrosos, realmente, practicados con absoluta impunidad e incluso con disfrute, diversión. Hay declaraciones de algunos paramilitares aseguran haber matado personalmente a 100, 200, 300. Hay uno que asegura que asesinó a 1000 personas. Bandas criminales, escuadrones de la muerte, recorrían las zonas rurales masacrando a comunidades campesinas enteras solo bajo la sospecha de ser comunistas. Así se produce un quiebre cultural, intelectual en Indonesia, a medida que cualquier posible opositor, cualquier atisbo de crítica al sistema, se paga con el exterminio. Todo esto con mutilaciones y formas de ejecución, de nuevo, de los más crueles y terribles que se puedan imaginar. Esa masacre que lleva además también además un genocidio cultural, o sea, la clase de los intelectuales, los estudiantes, los profesores son asesinados a gran escala, cualquier persona que pudiera ser considerada intelectual tenía que ser comunista, cualquier sindicalista. Todo esto permite que se construya un nuevo orden de poder en el que se extermina un partido político entero. Es un partido político que era el primer partido comunista del sudeste asiático, que era el tercer partido comunista más importante del mundo, es exterminado. De nuevo, ya sé que parece redundante, pero piensen lo que implica exterminar a un movimiento político por completo. Por así decir, imagínense que un día se exterminara, por dar un ejemplo,
Iba a decir el peronismo, pero el peronismo tiene más gente. Hacia la Unión Cívica Radical. Y acá va a haber chistes de que son viejos. Pero que un día extermina toda la Unión Cívica Radical en el país. Así. No, no había precedentes en la historia de Indonesia de una práctica así. Lo único similar había sido la brutal represión llevada adelante por los holandeses durante la Guerra de Independencia. Los comunistas resistieron, organizaron guerrillas, grupos armados, pero fueron aplastados por la brutalidad y porque no nos olvidemos que contaban con el apoyo del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y que tenían listas negras y toda la información posible, el entrenamiento, las armas. El tercer partido comunista más grande del mundo desapareció. Fue exterminado, desarticulado. Se eliminó un partido político de 3 millones de personas mediante el exterminio sistemático, las torturas, las prisiones, las mutilaciones, violaciones, la eliminación de todos sus símbolos, de todos sus locales. Todo lo que fuera comunista fue exterminado, fue eliminado. Acá, una recomendación que es terrible, pero necesaria. Todos los que puedan y quieran ver esto, busquen en YouTube The Act of Killing, que es un documental de Joshua Oppenheimer, que es el relato de las masacres, del genocidio por los propios responsables. Es decir, los paramilitares, los gángsters que llevaron adelante la matanza, explican ellos mismos lo que hacían, riéndose y tomándoselo como un trabajo, una diversión. Y muestra a su vez el poder que tienen estos grupos hasta el día de hoy. O sea, es decir, aquellos que fueron partícipes, responsables de un genocidio, siguen siendo poderosos, disfrutando de impunidad y riquezas construidas a partir de ese exterminio que les permitió convertirse en lo que son. En esta secuencia, este gángster explica que al principio los masacraban a golpes y era un enchastre porque había demasiada sangre. Había mucho que limpiar. Y que era más cómodo utilizar ese aparato. Usan un alambre que lo enroscan con una madera y van apretando una y otra vez hasta apretar el cuello y ahorcar hasta matar. Primero hasta para torturar y después hasta matar. Así que se los recomiendo que lo vean. Véanlo. Sukarno se convirtió básicamente en un gobernante militar de facto. O sea, controlaba militarmente el país en 1966. Prácticamente ejercía el gobierno aunque Sukarno siguiera siendo el presidente. Y en 1967 directamente lo arresta y lo obliga a renunciar. Es decir, el general de reserva anticomunista se convierte en el presidente de facto de Indonesia. Sukarno muere en 1970. De todas formas se le rinde homenaje. Muere bajo arresto, ¿no? Se le rinde homenaje porque es el héroe de la independencia. Pero a pesar de eso, Suharto construye un nuevo esquema de poder en el que se tira para atrás todo el proyecto de Sukarno. Para hacer una idea, uno de los proyectos que tenía Sukarno antes de ser derrocado era nacionalizar el petróleo.
sea, Sukarno quería nacionalizar el petróleo en un país que el petróleo es una de las principales exportaciones. De hecho, es el 70% de sus exportaciones. Frente a ese proyecto de nacionalizar el petróleo, Sukarno hace todo lo contrario. Sukarno emprende un proceso de liberación económica a gran escala por el que montones de empresas estadounidenses se instalan en Indonesia y llevan adelante la modernización económica del país. O sea, Suharto toma el genocidio del Partido Comunista de Indonesia como el hito fundacional para construir una nueva sociedad, un nuevo proyecto de país en el que no existe el Partido Comunista de Indonesia, pero tampoco existe la tercera posición, tampoco existe el bloque de países no alineados, sino que todo lo que se va a construir de ahora en adelante tiene un presupuesto: haber exterminado el movimiento, a uno de los movimientos comunistas más fuertes del mundo. O sea, se extermina a uno de los movimientos comunistas más fuertes del mundo para construir todo un esquema de poder, de gobierno, de sociedad, que no tiene ningún tipo de relación con el proyecto político anterior o con algo que se le parezca. El otro punto central es el siguiente. Suharto gobierna 31 años seguidos el país. Desde 1967 hasta 1998. 31 años de dictadura ininterrumpidos. La misma figura en el poder. O sea, el responsable de un genocidio. No, ¿qué podían hacer los chinos y los soviéticos? Nada. No podían hacer nada. El responsable de un genocidio construye un nuevo sistema de poder en el que, por ejemplo, se plantea a Indonesia como un bastión contra el comunismo en toda la región. De la tercera posición a ser parte de la Segunda Guerra Fría. Para los que no están al tanto, en esta foto, Suharto, Gerald Ford, Kissinger. Momento bajada de línea. Forro, hijo de remil puta. Todavía estás vivo. Suharto gobierna y conforma un esquema de lo que se conoció como un capitalismo gangsteril. El gobierno de Suharto, en toda su extensión, recibió subsidios de Estados Unidos. Créditos, planes de modernización. Para hacer una idea, estableció una dictadura mega corrupta. No es una forma de decir. Mega corrupta. Regiones enteras del país quedaron bajo el dominio de estas bandas criminales y paramilitares que habían llevado adelante la práctica del exterminio. Estas bandas criminales se apropiaron tierras. Aquellos que no querían pagar un arriendo, que no querían alquilarla, eran apretados y torturados para entregar sus tierras. Ocurre algo similar a lo que es el paramilitarismo en Colombia, a falta de un mejor término. De repente, todos estos grupos armados toman... Acá me dice Jorge, ¿por qué la putea a Kissinger? Porque Kissinger fue el responsable de este tipo de prácticas en todo el mundo. O sea, por las dudas, Jorge, no sé si estás al tanto, Kissinger es responsable, por ejemplo, del orquestamiento del Plan Cóndor en América Latina. Capaz no, por las dudas. O sea, yo, en lo personal, por el hecho de que se haya llevado adelante el exterminio de población en mi país hace menos de 50 años, y que haya sido planificado por el hombre, diría que es un motivo para insultarlo. A eso sumémosle otros países. Por ejemplo, el golpe de Pinochet en Chile.
El tipo de capitalismo gangsteril fue un capitalismo en el cual, al haber sido aniquilado el sindicalismo, no había ningún frente obrero que se pueda oponer a los empresarios, ni a todo lo que era la práctica de apropiación de tierras. No hay más ligas agrarias ni campesinos. Se exterminó. Además se construyó un nuevo relato sobre la historia de Indonesia en el que el comunismo era responsable de crímenes atroces en la historia del país y los paramilitares y los gángsteres junto al ejército que habían participado del exterminio comunistas eran héroes. Eh, las empresas estadounidenses se apropiaron del petróleo de Indonesia a un nivel inconmensurable, pero además al cultivo de tierras, a la agricultura comercial, a la agroindustria comercial, la explotación del caucho. Eh, Estas bandas armadas establecieron un régimen militarizado, represivo durante décadas. A tal punto llega la corrupción que, para hacer una idea, hay muchos analistas que consideran que Suharto fue el líder más corrupto de la historia. Suharto se murió con una fortuna que tenía alrededor de 30.000 millones de dólares. O sea, 30.000 millones de dólares. Un general que emprendió un genocidio, gobernó durante 30 años y se enriqueció a niveles que lo convierten en uno de los gobernantes o el gobernante más corrupto de la historia. Todo esto con el supuesto necesario de haber exterminado a alrededor de 2 millones de personas. Hoy en día es muy difícil cuantificar el genocidio en Indonesia por varios factores. No hubo ninguna condena institucional, no hubo juicios, no hubo procesos, no hubo reparaciones, no ocurrió nada de estas características por el genocidio en Indonesia. Hoy en día hay grupos paramilitares anticomunistas que siguen regenteando las calles de Indonesia, que siguen dominando regiones del país, que son herederas, que literalmente muchas son los hijos o algunos son, los más grandes son jóvenes paramilitares de la época de los exterminios durante la purga de Suharto. Estos grupos paramilitares son un elemento central en la política de Indonesia hasta el día de hoy y tienen poder y recursos que construyeron hasta ese momento. Para que se note lo que es el triunfo simbólico del anticomunismo, fíjense que estas bandas paramilitares están desplegadas frente a un museo de la historia del Partido Comunista. Si quieren un atisbo de esperanza, de reparación, por primera vez en la historia del país, un presidente de Indonesia en los últimos meses, que es el actual presidente Joko Widodo, que es, algunos lo consideran de centro, otros de centro izquierda, después de una larga trayectoria de gobiernos de derecha anticomunistas, está proponiendo realizar una revisión de los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Suharto y del genocidio que se cometió contra los comunistas en Indonesia. Por primera vez en la historia del país, puede que se abra la posibilidad de una revisión de ese pasado. Lo cierto es que la matanza anticomunista en Indonesia es una de las matanzas más terribles del siglo XX y tiene la particularidad de que por su sesgo ideológico de ser haber sido
un genocidio anticomunista ha sido apartado del discurso público y del imaginario social. Hablar de este tema es una tarea por lo menos necesaria para entender cómo se ha conformado geopolíticamente el espacio del sudeste asiático y de un país que hoy en día es parte del G20. Bueno, muchísimas gracias por por haber visto este video de más de 2 horas. ¿En cuánto estamos? Estamos en... No encuentro... ¿Dónde está? ¿Por qué no encuentro? Estamos en... Ah, no estamos en... Sí, 2 horas. 2 horas y 10. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Quién se enteró de esto? ¿Camboya o esto qué fue peor? Fue peor Camboya. O sea, no vamos a comparar, pero Camboya fue el mismo número de muertos en una población mucho menor. O sea, mínimo eso lo hace peor. Para los que no saben, y si llega a haber algún despistado que dice, pero no hablas de no sé qué, hay un video sobre el genocidio en Camboya, lo pueden ver. Si les gusta lo que hago, si quieren apoyar este proyecto, no olviden que pueden realizar suscripciones pagas a este canal, que pueden hacer suscripciones por Mercado Pago, que pueden hacer aportes a través de PayPal. Y nada, si les gustó, lo que les quiero pedir muy encarecidamente es, esta transmisión termina y para ayudar al algoritmo, necesito que ingresen y dejen un comentario. Un comentario sobre este tema. Otro tema central. Vean The Act of Killing. Está en YouTube. Pueden acceder libremente. Dura 2 horas. Es tremendo. Pero es este documental en el cual los propios paramilitares y gángsters indonesios explican lo que hacían. O sea, lo explican ellos mismos. Así que, y lo explican con naturalidad, sin pudor. Así que tómense el trabajo de verlo. Si les gustó este video, por favor, entren, dejen un like si todavía no lo dejaron, dejen un comentario. Y, de nuevo, para todos aquellos que hayan hecho sus reservas, nos vemos el sábado en Caras y Caretas a las 20 horas, Venezuela 3:30. Y para aquellos que no hicieron sus reservas, en estos días se habilitan las reservas para que nos veamos el sábado 4 de marzo en Caras y Caretas. Así que si no hicieron su reserva, en estos días, calculo que el viernes, se habilita, se reservan y nos vemos el sábado que viene. Y si no los demás, nos vemos este sábado para una función de historia y humor. Dicho todo eso, y una... Ah, no. Y... Acá. Y una vez más, muchísimas gracias por el apoyo de todo. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a este canal en este último video. Y a todos los que han estado presentes, a todos los que dan apoyo, ya sea mediante comentarios, compartidas, a todos los aportantes y suscriptores. Sin ustedes esto no es posible. Así que gracias totales por esto. Semana que viene hay otro tema escabroso. Pero no tan escabroso. Pero escabroso con la particularidad de que es historia argentina nacional. Semana que viene vamos a hacer un tema pendiente desde los orígenes de este canal, que me han pedido mucho y que es un tema que solo suele ser tratado por apologistas del terrorismo de Estado en general y que tiene que ver con el último alzamiento guerrillero de la historia argentina. Ya con eso les dije todo, así que la semana que viene vamos a hablar de eso. No voy a decir que llenen la línea punteada. Dicho esto, acá me dice Aldo, hazte una de Vietnam. Aldo, hay un video en este canal de 3 horas de revolución y guerra en Vietnam. Así que si no lo viste, lo recomiendo. A todos los demás, los veo el sábado presencialmente, los veo el otro sábado presencialmente, y si no, el miércoles que viene nos vemos en este mismo espacio. Muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima, amiguitos.